Estos son más de 50 secretos de One Piece que probablemente no conocías. Oda comparte su cumpleaños con Porgas the Ace y la fecha es el 31 de diciembre, Noche Vieja. Mucho antes de su introducción en Wano, se adelantó brevemente al dios del sol Nika durante el arco de Skypiea. Esta escena donde Luffy bailaba prefiguraba la silueta de Nika, que se mostraría más tarde cuando Jinbei y Husky luchaban. Este paralelo sugiere la eventual transformación de Luffy en el dios del sol, lo cual se confirmó con la revelación del verdadero nombre de su fruta del diablo. Existen personajes que se inspiran en figuras reales populares. Por ejemplo, el diseño de Franky refleja el estilo de Jim Carrey en Ace Ventura, mientras que Ivankov tiene su origen en Frank-N-Furter, de Rocky Horror Show. En una revelación personal, Oda expresó que, si pudiera obtener alguna fruta del diablo de One Piece, sería la fruta de Nico Robin, ya que le permitiría dibujar más rápido. Panda Man es un personaje que cumple la función de Easter egg, o huevo de Pascua. Este personaje aparece en varias partes del manga, y ha tenido incluso cameos animados en películas de One Piece, lo que agrega un toque intrigante. Las mini historias de portadas del manga revelan que Bon Clay sobrevivió a su pelea con Magallanes, y se convirtió en la nueva reina del nivel 5.5 en Impel Down, donde los Okamas viven y festejan. El cumpleaños de Usopp, el 1 de abril, resulta ser extremadamente apropiado, ya que coincide con el día de las bromas y se alinea perfectamente con su habilidad para contar historias increíbles. En una curiosa coincidencia, Luffy dibujó previamente un extraño boceto de una criatura que comparte sorprendentes similitudes con Franky, antes de que este último fuera formalmente introducido en la trama. Oda demuestra su precisión con los números de sus capítulos y los planifica para revelaciones significativas. Por ejemplo, el Year Second se introdujo en el capítulo 387, mientras que el Year 4 lo hizo en el capítulo 783. Los supernovas, que desempeñan ahora un papel crucial, fueron una adición de último minuto a la trama, creados en Shabondi sin planes concretos hasta que Oda decidió incorporarlos. La historia original de One Piece es única, pero Oda también realiza una extensa investigación y se fascina por elementos como películas, libros e historia real. Es por eso que personajes como Barba Negra, Jewelry Bonnie y Alvida están basados en piratas de la vida real. Sanji creó el alias de Mr. Prince durante el arco de Arabasta, revelándose más tarde como un príncipe real en la isla de Whole Cake. El diseño original de Chopper fue concebido como un extraño híbrido entre una cebra y un reno, con una peculiar inclinación por fumar cigarrillos. La versión original de One Piece se tituló Romance Zone y fue lanzada como parte de la serie Wanted. Aunque compartía similitudes con One Piece, presentaba diferencias notables, como el hecho de que Shanks no inspiró a Luffy a convertirse en pirata. Aunque Dragon, el líder de los revolucionarios, carece en su mayoría de la personalidad infantil que poseen Luffy y Garp, comparte algo más con ellos. Al igual que los demás miembros de su familia, tiene una marca en la parte izquierda de su cara a través de tatuajes especiales. La esposa de Oda, Chiaki Inaba, resultó ser una fanática de One Piece e incluso interpretó en el escenario a Nami, la gata ladrona. La elección de darle a Luffy una fruta del diablo que le otorga habilidades similares a las de la goma fue decisión de Oda porque deseaba que la serie mantuviera su divertida y energética esencia infantil, sin importar cuán serias fueran las situaciones a lo largo de la historia. Es interesante destacar que Zoro, inicialmente, es el único miembro de los supernovas sin una fruta del diablo, debido a la particular elección de Killer, quien consumió una Smile defectuosa, convirtiéndose técnicamente en un usuario de la fruta del diablo. Similar a Panda Man, otro personaje cómico de fondo creado por Oda es Sam, un bebedor empedernido que ha protagonizado varios cameos rápidos e Easter eggs. Nami ocupa el tercer lugar como el personaje más inteligente originario de East Blue, superada solo por Ben Beckman y el Capitán Kuro, según la declaración oficial de Oda. El legendario samurái de Wano, Ryuma, hizo su debut en el manga mucho antes de la saga de Thriller Bark, en una breve serie llamada Wanted, en un capítulo titulado Monsters. En este capítulo se exploró el viaje de un joven Ryuma, que anhelaba convertirse en el guerrero más fuerte de su país. Durante su enfrentamiento con Crocodile, el Shichibukai que controlaba Arabasta, Luffy fue brevemente considerado por él como un usuario de Haki. Crocodile llegó a pensar, ¿él no podría tenerlo? Edward Newgate, Barba Blanca, y Marshall D. Teach, Barba Negra, comparten el nombre y apellido con el Barba Negra de la vida real, cuyo nombre era Edward Teach. La chica que es salvada por el ejército revolucionario durante el arco del Reverie, llamada Moda, hizo su primera aparición mucho antes en una mini historia de las portadas del manga, donde ayudaba a Porgas the Ace. Un dato interesante sobre Bonchan es que, a diferencia de los otros miembros del Baroque Works, este nunca tuvo una compañera femenina, debido a su identificación como hombre y mujer. Todos los almirantes de la marina introducidos en la serie, incluido Ryokugyu, tienen como base famosos actores japoneses. Oda, un apasionado de las películas, modeló a los tres almirantes originales según Kuni Tanaka, Yasuko Matsura y Bunta Sugawara, actores ampliamente reconocidos en Japón. Los orígenes de Sanji fueron objeto de burlas cuando afirmó ser del North Blue, revelándose más tarde que de hecho era donde estaba su lugar de origen, el reino del Yerma. Oda afirmó que la fruta del diablo de Akainu posee el poder defensivo más fuerte y que de buscar el One Piece probablemente lo alcanzaría rápidamente. Esta combinación de poder y su personalidad extremadamente acalorada contribuye a considerarlo el almirante más peligroso en la historia. Robin y Usopp desempeñan el papel de peluqueros oficiales de la tripulación, encargándose de cortar el cabello del resto de los Mugiwaras. Oda originalmente concibió la serie como
con una duración prevista de 5 años, centrando su trama en los Yonkous como antagonistas principales. Sin embargo, la expansión de sus planes fue principalmente provocada por la introducción de los Shichibukai. ¿Sabías que Sanji inicialmente iba a llamarse Naruto? Sí, así es, pero debido al éxito de la serie shonen de Kishimoto llamada Naruto, la idea tuvo que ser descartada. Cuando Brook habló sobre haber escuchado de un novato llamado Roger, se debió a que ya era un pirata experimentado, muchos años antes de que Roger zarpara al mar con Rayleigh. Antes de su presentación en Dressrosa, Norland ya había visitado los Tontata, hecho que se mencionó durante los flashbacks de Skypiea. Oda ha admitido públicamente que los personajes más difíciles de dibujar para él en la historia son Shirahoshi y Boa Hancock. Aunque pareciera que ha pasado mucho tiempo, los eventos desde que Luffy inicia su aventura pirata hasta el salto temporal ocurrieron en solo 4 meses, mientras que el anime tomó alrededor de 12 años para llegar a ese punto. Aunque suene sorprendente dada la temática pirata de One Piece, ningún pirata en la historia utiliza un parche en el ojo. Sin embargo, Oda confirmó que un pirata con un parche en el ojo aparecerá al final de la serie, animando a los fanáticos a mantener los ojos bien abiertos en los últimos capítulos, aunque personalmente pienso de que Luffy podría ser este personaje. Jinbe, desde su encuentro con Luffy, aspiraba a unirse a los sombreros de paja, pero los acontecimientos post-Marineford alteraron el curso de su destino. Para proteger a su gente, se vio obligado a colaborar con los piratas de Big Mom. Sin embargo, finalmente logró liberarse de su compromiso con ella, y se unió oficialmente a los sombreros de paja durante la saga de Wano. Los seguidores de la serie notaron que muchas de las mentiras de Usopp, con el tiempo, se volvieron realidad. Ejemplos notables incluyen la tierra de los Tontata, la existencia del enorme topo con Miss Merry Christmas, el dragón en Panhazard, el Cerberus en Thriller Bark y el pez dorado gigante, entre otros. Volviendo a Zoro, es curioso saber que inicialmente estaba destinado a ser el guardaespaldas de Buggy el payaso. Minatomo-san, creado por Oda como un personaje de fondo, surgió como una solución cómica para reparar una puerta, que misteriosamente resurgió después de ser destruida por el bandido Higuma. Este individuo, de estatura baja, malhumorado y asombrosamente hábil, no puede evitar reparar puertas rotas. En el manga, Zoro nunca ha llamado a Sanji por su nombre desde que se conocieron. Aunque las películas de One Piece generalmente no son canónicas, se obtuvo información relevante en One Piece Film Z, durante una escena de baño con los sombreros de paja masculinos. Aokiji irrumpió brevemente, revelando que, además de sus cicatrices, perdió su pierna durante la batalla con Akainu en Panhazard, debido a la incapacidad del usuario Logia para regenerar extremidades gravemente dañadas. Shimizu, el editor de Oda, ha declarado públicamente que aunque el final de Marineford y la historia de Ace conmovieron a muchos fanáticos, el desenlace final de One Piece será aún más conmovedor. Dos ancianos del Gorosei comparten sorprendentes similitudes faciales con dos figuras muy populares, Mahatma Gandhi y Mikhail Gorbachev. En otro acontecimiento fascinante en Lockdown, un rayo interrumpió la ejecución y golpeó a Buggy. Se sugiere que este rayo fue creado por el líder de los revolucionarios y padre de Luffy, Monkey D. Dragon, quien estaba presente en Lockdown y tuvo un breve enfrentamiento con Smoker. El barco del ejército revolucionario se llama The Wind Grandma, basado en The Grandma, un yate de la vida real utilizado para transportar a 82 combatientes cubanos que planeaban derrocar a Fulgencio Batista en 1950. La fruta del diablo de Law es tan valiosa que el gobierno mundial estaría dispuesto a pagar 5.000 millones de berries por ella. En cuanto a Sabo, el revolucionario y hermano de Luffy, se rumorea que comparte el mismo diseño que un personaje en el manga, que apareció entre la multitud durante la casi ejecución de Luffy en Lockdown. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, la amnesia temporal de Sabo en ese momento y la presencia de Dragon en Lockdown respaldan la especulación. Durante los últimos momentos en Dressrosa, una lista de búsqueda de héroes no mostraba a Kanjuro, lo que resultó ser una pista clave de que era el traidor entre los subordinados de Oden. Inicialmente, Oda tenía la intención de que el icónico bigote de Goldie Roger fuera el mismo que se mostró en su primera aparición, pero luego cambió de opinión. Por si te interesa, aquí te dejo el video donde menciono todos los rangos de los piratas, y otro donde exploro a profundidad al Going Merry, su sala, baños, planos y más. Por cierto, ¿qué secreto de One Piece te gustó más? ¿Podrías comentarlo abajo? Sería genial si compartes este video con todos tus amigos que les guste One Piece. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.